Hola gente, ¿cómo están? Qué gusto poder hablar con ustedes, qué gusto poder compartir esto. La verdad es que ya estaba bastante ansioso por poder hacer este tipo de videos. He tenido un par de problemas ahí de edición. Uno se vuelve un hacker cuando uno quiere hacer estas cosas, ustedes de verdad. He aprendido un montón de cosas, pero he estado contento porque he aprendido, pues, ya sé hacer un par de cositas aquí y gracias a Dios, tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes algo bonito. Espero que pues, les sea de mucha ayuda. Estos videos los voy a estar subiendo como podcast a Spotify. Entonces, si alguno de ustedes me quiere seguir ahí también, ahí los van a tener. Y pues el primer tema que yo quería hablar, para empezar a hablar un poquito de todo, es acerca de los músculos. ¿Por qué es importante hablar de los músculos? Pues, ¿y por qué es importante empezar por ahí? Yo soy un fanático del entrenamiento. Como médico, pues he aprendido muchas cosas respecto al funcionamiento del cuerpo y el músculo es la unidad motora que nos ayuda a nosotros a movernos. Si nosotros no tuviéramos músculos, no podríamos hacer los movimientos que hacemos. Entonces es importante conocerlo, importante conocer su composición, importante conocer tipos de músculo y es importante esto también porque recuerden que pues uno de los objetivos de mi podcast es que lo mire toda la gente, no solamente estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición o gente que quiere aprender de fitness o qué sé yo, cualquier persona, etcétera. No, sino que el objetivo es que todos lo puedan ver, entonces yo quiero dejar cuestiones sencillas, básicas, elementales, pero que ustedes van a poder disfrutar y en su momento también van a poder compartir con alguien más. Cuando ustedes aprendan estas cosas, después ustedes ya le van a decir a alguien, no, es que mira, pues ese tipo de músculo que vos estás trabajando es diferente. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, quédense, vamos a empezar a hablar del músculo. Dijimos que es la unidad motora, ¿verdad? La unidad funcional motora. Y el músculo se compone, yo lo considero en múltiples de tres, en tres niveles. El primero de los niveles es el recobertor completo, el que recubre todo el músculo. Este se le llama epimicio. ¿Por qué epi? Porque va hasta arriba. Epi es el sufijo griego griego que se utiliza para diferentes cosas. Epigastro, arriba del estómago. Epimicio, arriba de todo el músculo, ¿verdad? Este epimicio va a recubrir la fibra muscular como tal. Luego del epimicio vamos a encontrar diferentes tubos que van a estar compuestos, que van a estar cubiertos, mejor dicho, estos tubos están cubiertos de perimicio. Porque perímetro, o sea, están rodeando el fascículo muscular. Entonces el epimicio dijimos que es el que está hasta arriba, el epi, va a recubrir diferentes perimicios, diferentes fascículos. El fascículo va a contener la fibra muscular, que es la unidad más pequeña, que es el tercer nivel, y la fibra muscular va a estar recubierta por el endomicio adentro. Entonces están los tres niveles, epi, peri y endomicio. Esos son los tres niveles sobre los cuales se mueve o se recubre, mejor dicho, el músculo. Y entonces ahora es algo bien importante recalcar las características funcionales que tiene el músculo. ¿Por qué? Pues puede ser una pregunta de machuque que se lleva en fisiología natural. Ustedes le pueden explicar a alguien la diferencia entre el músculo y el hule, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que voy a utilizar acá, y podemos entender cómo es que funcionan ciertos medicamentos con base a estas características funcionales. Ahora les explico a qué me refiero. Por ejemplo, la primera de las características funcionales que tiene el músculo es que es excitable. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes al músculo le dan un toque eléctrico, este va a responder. Ya esto es a lo que me refería yo con la diferencia con el hule. Por ejemplo, el hule tiene muchas de las características que vamos a mencionar en este momento, pero el hule no es excitable. Ustedes le ponen un choque eléctrico al hule y este no va a responder. Pero en el caso del músculo no solamente es excitable ante la electricidad, sino que es excitable ante ciertas moléculas como la acetilcolina. Y de ahí vienen los bloqueadores musculares, como podemos tener al becuronium, tenemos a la succinilcolina, que lo que hace es evitar que la acetilcolina se una a los receptores del músculo y por ende entonces el músculo pierda su capacidad de excitabilidad y entonces ya no responda ante los estímulos y nos sirve para poder intubar a pacientes
etcétera. Esto lo utilizan mucho los anestesiólogos y esta es la característica que ellos buscan bloquear, porque si el músculo ya no es excitable, entonces ya no va a responder ante el estímulo que le estamos dando. Otro de las características muy importantes es que es contráctil, o sea, el músculo se contrae, tiene un tamaño, un largo, pero el músculo se va por contraer y esta es la acción que realiza el músculo. Cuando nosotros estamos haciendo un bíceps, un curl de bíceps, lo que estamos haciendo es contraer el músculo. La contracción es la característica funcional más importante o la más notable, mejor dicho, del músculo, porque es la acción que se realiza. Luego está la elasticidad, que la elasticidad quiere decir que una vez el músculo se contrae, puede regresar a su tamaño normal. Esto es bien importante porque miren, pues el músculo en estado de reposo va a tener un diámetro y una longitud base, pero la contractibilidad va a hacer que se vuelva más pequeño, la elasticidad va a hacer que regrese a su tamaño y la extensibilidad va a hacer que el músculo se pueda estirar. Y esta también es la diferencia respecto, por ejemplo, a cuando tenemos una tira de hule, esas que conectábamos a las máquinas. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda, pero que conectábamos una tirita de hule a una pistola y la pistola se calentaba y entonces nosotros derramábamos el hule. El hule derramado, el hule calentado tiene la capacidad de extenderse, hacerse más largo de lo que del tamaño normal. Pero el músculo, la característica que tiene es que puede estirarse un poquito más y regresar a su tamaño normal. Entonces, otra característica funcional. Y por último, la plasticidad, que esa es la que nosotros trabajamos cuando estamos en el gimnasio. La plasticidad es la que nos da la capacidad de que el músculo pueda hipertrofiarse, o atrofiarse, mejor dicho, porque cuando hablamos de músculo y que se hace más pequeño, lo que se hace es una atrofia. Entonces, la plasticidad del músculo es la que nos va a permitir a nosotros poder crecer. Entonces esas son las características funcionales muy importantes. Y entonces ahora vamos a los tipos de músculo. Cuando hablamos de los tipos de músculo estamos hablando de tres principalmente. Está el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo estriado. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Pues muchas, pero la mayor o la más notable es que están en diferentes partes del cuerpo. El músculo liso está principalmente en vísceras como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. El músculo cardíaco es el que está en el corazón. Y el músculo cardíaco es bien interesante porque tiene tres tipos de músculo cardíaco. Esto es importante para los estudiantes de medicina y los que ya son médicos también, que el músculo cardíaco hay tres tipos de fibras musculares cardíacas. No solamente es, músculo cardíaco, no. Hay tres tipos de músculo cardíaco. Está el músculo cardíaco auricular, ventricular y el de excitación. Es bien importante que sepamos que existe esta porque de esto va a depender en el EKG. Cuando nosotros veamos ciertos trazos, vamos a entender ciertas fibras están funcionando de manera, ya lo vamos a ir explicando más adelante en otros podcasts, pero esto es algo bien importante. Y el músculo estriado, que es el músculo que todos nos damos cuenta, que es el músculo que tenemos en los brazos, en las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los tres tipos de músculo y ahora vamos a hablar del músculo estriado como tal. El músculo estriado tiene tres tipos de fibras musculares y aquí es donde yo quería hacer una pequeña... yo me quería detener y explicarlo porque esto es lo que yo considero que es bastante importante. El músculo estriado va a trabajar dependiendo a lo que nosotros le expongamos. Recordemos que tiene la característica de la plasticidad. Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, entonces el músculo estriado tiene tres tipos de músculo. Esto es bien importante porque miren, pues, el músculo que está desarrollado en un fisicoculturista no es la misma calidad de músculo que está desarrollado en un maratonista, por ejemplo. Y aquí vamos a entender la diferencia y aquí es donde yo quiero que tomen nota para que ustedes tengan otro tema de conversación cuando estén en la calle. No es que este chavo tiene más que todo fibras musculares tipo 2 porque existen tres tipos. No, pero es algo bien importante porque miren, pues, el músculo entonces se compone de tres tipos de músculo. De por sí, por ejemplo, el pecho, el que nosotros le llamamos pecho, se compone de dos músculos, el pectoral mayor y el pectoral menor. Estos tienen una composición genética, más que todo en la mayoría de pacientes que se han hecho estudios a lo largo del tiempo, les toman biopsia a todos los pacientes y se dan cuenta
cuál es el porcentaje que predomina en estos músculos. Pero esto no va a ser que así sea para siempre, va a depender de cómo la persona lo trabaje. Entonces aquí quiero un minuto porque ya se me está acabando el tiempo. Mira, pues, cuando una persona trabaja ejercicios de resistencia de tiempos prolongados, más que todo va a trabajar fibras de tipo 1. ¿Por qué? Porque las fibras de tipo 1 son las que son resistentes a la fatiga. Tienen una velocidad de contracción lenta, pero se resisten a la fatiga, entonces nos permiten a nosotros trabajar por largos periodos de tiempo. Cuando hay un maratonista, el maratonista lo que tiene más que todo en su cuerpo son fibras musculares tipo 1. Las tipo 2, pero también a veces se llaman 2A, estas fibras musculares son las que se desarrollan principalmente en fisicoculturistas. Estas son de contracción rápida, pero no son tan resistentes a la fatiga. Por eso un fisicoculturista no va a correr lo mismo que un maratonista. Aunque los fisicoculturistas de por sí ya tienen la costumbre de hacer cardios prolongados. A veces hacen cardio de 1 o 2 horas. Pero lo que están tratando de hacer estos fisicoculturistas es tanto, a veces ni siquiera saben qué es lo que están haciendo, pero algunos sí, algunos solo lo hacen porque esto es lo que ha regido en el fisicoculturismo clásico, que es que trabajan el cardio para hacer crecer las fibras musculares tipo 1 y trabajan las pesas para hacer crecer las fibras musculares tipo 2. Y entonces luego nos encontramos con el tercer tipo de fibras musculares, que son las fibras musculares 2X o tipo 2X o tipo 2B le llaman algunas personas. Pero las 2X son súper porque estas son las que nos van a regir dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Estas se van a transformar. Si nosotros trabajamos más en un ambiente o en un ejercicio de duración, de prolongación, las tipo 2B o 2X, lo que van a hacer es que se van a convertir a tipo 1. Y si nosotros hacemos músculo, fisiculturismo, lo que va a hacer es que se va a convertir de 2X a 2A. Y estas son un intermedio, básicamente un intermedio. Tienen una fatiga no tanto, pero sí un poquito, etcétera, etcétera. Ahí les dejé algunas características, como por ejemplo, que los nombres a las tipo 1 se les llama roja, a las tipo 2 se les llama blancas, la oxidación en las tipo 1 es lenta, en las tipo 2A es rápida, la velocidad de contracción en las tipo 1 es lenta, en las tipo 2A es rápida, la fuerza de contracción, que ya lo habíamos platicado, la fatiga. Y entonces es por esta razón que nosotros tenemos que saber, y por eso te quería hacer este video, porque ahora cuando yo les mencione un ejercicio, algún músculo, por ejemplo, cuando ustedes miren mi podcast, porque vamos a ir desarrollando cada uno de los músculos, el pectoral, como les menciono, vamos a hablar de pectoral, inserciones, movimientos, composición, y entonces yo le voy a decir, el porcentaje de composición de este músculo es 60% fibras musculares tipo 2, 40% fibras musculares tipo 1. Entonces, esto nos va a ayudar para saber que el 60% de nuestro trabajo tiene que ir diseñado a fuerza, a peso, y el 40% a repeticiones, porque no es un músculo que vaya a tolerar tanto la fatiga. Entonces, es importante saber esto. Y pues, eso era todo lo que yo quería compartir. Estoy bastante contento. Espero que esto les sirva, que les ayude. Si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o aportación, les ruego que por favor me la hagan saber. Yo quiero aprender juntamente con ustedes. Yo aprendo cuando hago estos videos y recuerdo ciertas cosas también. Entonces, por favor, pues déjenme saber si les gustó, si no les gustó, qué creen que pueden mejorar, si no les gusta mi cara, cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero un abrazo a todos, que estén muy bien.